A Dios en mi pequeña alma, es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Bienvenidas, bienvenidos a Santificarnos en Pareja. Vamos a conversar sobre el tema de Cristo en medio de los conflictos y la estrategia espiritual. Santa Teresita del Niño Jesús es hija de un matrimonio santo. Vamos a hablar sobre la santidad matrimonial. Y estoy seguro que esta canción la compuso también por ser hija de estos santos. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma, esa humildad, es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Ay, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es una canción con palabras textuales de Santa Teresita que hicieron canción. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Espíritu Santo, te queremos pedir que vengas y te hagas presente en este programa. Derrama tu bendición sobre cada uno de los oyentes de este programa en Radio María, en la Radio María de su país. Te pedimos que nos ayudes a encontrar a Cristo en medio de los conflictos. Espíritu Santo, ven, toma el control del programa y de todos los oyentes y ayúdanos. Amén. Santificarnos en pareja. Cristo en medio de los conflictos. Vamos a ver pasajes de la palabra de Dios, del catecismo. Vamos a ver imágenes de matrimonio santo, los papás de Santa Teresita. De todo eso, no cambie su estación. Quédese en este programa. Primera carta a los Corintios: el amor es paciente, es bondadoso, no guarda rencor. Primera carta a los Corintios capítulo 13, este pasaje se canta: si yo no tengo amor, yo nada soy. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Efesios 4, versículos 2 y 3, sean humildes y amables, tengan paciencia, soportándose unos a otros con amor. Y este soportarse en Colosenses 3 también se repite en el versículo 13. Sopórtense mutuamente, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. San Pedro en su primera carta, capítulo 3, traten a sus esposas con respeto para que nada estorbe sus oraciones. Y el famoso Mateo 19:6, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Estos versículos tienen que estar sellados en nuestro corazón a fuego. Tenemos que saberlos. Vamos a ver, la canción de Santa Teresita: lo que agrada a Dios es que ame mi pequeñez. Ser humildes, ser pacientes, ser amables, soportarse. Esforzarnos por mantener la unidad en el espíritu mediante el vínculo de la paz sería el mensaje de este programa para los matrimonios. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para ser humilde? Es una estrategia espiritual que la palabra de Dios nos regala. La palabra se hizo carne, la palabra es Cristo. Cristo en medio del conflicto es sinónimo de decir la palabra de Dios en medio de nuestros conflictos. ¿Cómo hacemos uso de la palabra para aprender a tener paciencia, ser humildes, soportarnos bajo el llamado al amor de Dios en Mateo 19, que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre? Pero eso es para nuestro bien. Eso es para nuestro bien, porque el matrimonio es un sacramento. No es casa por cárcel, hermanas y hermanos. El matrimonio no es casa por cárcel. Usted puede sentir en estos momentos, porque tal vez está escuchando el programa, porque está en medio de un conflicto, que está viviendo casa por cárcel. Y ahí estamos mal. Tenemos que empezar a ponernos de rodillas y empezar a pedirle a la palabra de Dios que nos ilumine para ir cambiando nuestra forma de pensar y de ser. La humildad es vivir en verdad, decía Santa Teresa. ¿Qué significa eso? Es reconocer que no siempre tengo la razón y que hay que encontrar esa verdad
detrás de las discusiones. Entonces, tengo que bajar la guardia. No tengo que estar con los tacos de frente, se dice en Costa Rica. Vamos a poner un ejemplo práctico. Una discusión por dinero, que es uno de los problemas importantes en el mundo actual, porque cada vez más la sociedad de consumo exige más y más y más y más. Y es tanta la invasión de seguir en este proceso, que es uno de los temas que hay que evitar. En Radio María tenemos un programa de finanzas personales desde la palabra de Dios y nos ayuda a precisamente a ser más ordenados en los temas del dinero. Pero bueno, es para otro tema. Ya lo hemos compartido en estos programas también, ese tema. Pero bueno, una discusión sobre plata, sobre el dinero. Por ejemplo, uno de los dos puede ser impulsivo y uno le dice al otro, es que siempre gastas sin pensar, y el presupuesto, y teníamos esto y ahora nos tenemos que endeudar con las tarjetas porque usted se compró eso. En lugar de actuar de esta forma, una forma de ser humildes, es decir, quizás yo también he sido poco claro con nuestras prioridades. Podemos revisarlas juntos, podemos sentarnos a discutir sobre finanzas personales, sobre prioridades, sobre presupuestos. Podemos volver a repensar para dónde vamos con el tema de la plata. En lugar de ser impulsivo, igual que la persona que gastó el dinero y empezar un conflicto, uno al ser humilde le abre espacio a la gracia, porque entonces antes de sentarnos a conversar sobre el tema de la plata, rezamos y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en las finanzas. Y hay pasajes para hacerlo. Y este es el primer paso para la reconciliación. Y tampoco se trata de quedarse callado. Ser humilde no es estar callado y entonces que el otro siga gastando impulsivamente. No, hay que ser ordenados. Tenemos que conversar, ser amables, ser amables. Los pasajes de la palabra nos decía ser amables. Ser amables es trabajar con ternura los temas. Incluso cuando estamos en desacuerdo. Uno puede decir con amabilidad, mi amor, es que eso que te compraste se sale del presupuesto. Y yo quisiera revisar si estaba o no en el presupuesto, quisiera revisar las prioridades. Con amabilidad podemos ver lo que está pasando. ¿Querés hablar después del tema? Tal vez no en este momento porque estás emocionado o emocionada con lo que te compraste, pero si tenemos que sentarnos en algún momento, el fin de semana, ¿te parece? Salimos con amabilidad, con dulzura, con ternura. El amor es paciente, bondadoso, no guarda rencor. Sean humildes, sean amables, decía la palabra, supórtense, tengan respeto. Entonces estamos tratando de entrar en esto de ser humildes, ser amables, tener paciencia. Tener paciencia tiene que ver con el tiempo y con el no exigir la perfección. No somos perfectos y si se equivocó mi cónyuge porque se compró algo un poco más caro, paciencia, hermana y hermano. ¿Por qué? ¿Por qué actuó de esa forma? ¿Tiene heridas? ¿Conocemos el interior de nuestro cónyuge tanto? Y entonces, mi amor, estoy contigo en este proceso de cómo aprender a no ser impulsivo en las compras, porque se puede hacer una adicción. Muchas veces esa adicción a las compras es la burbuja que sale del sótano de nuestro corazón porque estamos deprimidos, porque estamos bravos, enojados en el trabajo. Entonces ni siquiera sabía yo que mi cónyuge estaba con problemas de trabajo y lo que está pasando es eso. Y entonces al conversar con paciencia, con amabilidad, llegamos al problema. Y el problema no era la compra impulsiva, sino que estamos pasando por un tiempo de cruz en el trabajo de uno de los dos cónyuges. No sé si me explico. ¿Hasta dónde se puede llegar con un problema si somos obedientes a la palabra de Dios? Soportarse mutuamente no es huir del otro, no es casa por cárcel. Y cuando digo soportarnos es no juzgar, sino acompañar.
acompañar. Aquí estoy, recemos. No importa lo que pasó, ya pasó, ya lo compraste. Pongámonos en oración. Sí, tal vez estoy un poco bravo, pero no importa. No importa, demos el paso. Es sostenernos con esperanza, es saber que Dios va a actuar y de un mal saca un bien mayor y que a través de esto que pasó por la compra impulsiva es un ejemplo como cualquiera, ¿verdad? Puse un ejemplo de plata, puede ser por una enfermedad, por el manejo de una enfermedad, puede ser un conflicto de cualquier tipo. Pero el tema es poner a Cristo en el centro y usar la palabra de Dios para ayudarnos a salir del problema. Tenemos que tener claro de que en toda división está la cola del demonio. Entonces, si tenemos claro eso, en medio del conflicto, nos unimos de la mano para orar y para pedir protección de nuestra Madre del Cielo, porque es importante. El catecismo nos ayuda también a poner a Cristo en el centro. El numeral 1606 y siguientes dice que el pecado introduce la discordia, los celos, las rupturas en las relaciones. Entonces, estar con los sacramentos al día, por así decirlo, la reconciliación frecuente, la confesión frecuente, nos va a ayudar a que no se meta la división y el demonio en nuestra relación. Porque, como también dice el catecismo en el 1604, el amor entre el hombre y la mujer es la imagen de Dios. Somos hermanas y hermanos, el sacramento matrimonial es imagen del amor trinitario. Dios ama al Padre, el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre y el amor del Padre y el Hijo es el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y Cristo nos da la gracia para vivir en el matrimonio. Vamos a ver ejemplos de matrimonios santos. Voy a ponerles la canción. Yo esta canción la hice antes de que en el 2001 beatificaran a Luis y María Beltrame Quattrocchi. Y es la canción del programa, por eso el programa se llama Santificarnos en Pareja. Es un nombre de programa que puse al propio y que es anticomercial. Con solo el nombre del programa sé que muchas personas no quieren oírlo en el mundo de hoy porque asusta la palabra santificarnos en pareja. Pero asusta porque la gente no conoce. Este es un programa para ayudar a los catequistas, a los matrimonios que ya están en el camino, también a los novios. Si la persona ya está en el camino del Señor, el nombre de santificarnos en pareja ya no asusta. Pero por supuesto que la gente hoy, si yo quisiera que el programa se escuche más, que de hecho quiero que se escuche más a partir de que ustedes lo hagan sonar con sus vidas en los demás. No necesariamente el programa. Yo no ando buscando likes, hermanas y hermanos. Para mí, ando buscando los likes de Dios para todos nosotros. Entonces, esto es un material de contenido que puede servir para, por ejemplo, en el caso de conflictos, que este programa se comparta con su cónyuge. No es para que le den like. Bueno, si quieren le pueden dar like en las plataformas del programa, Santificarnos en Pareja se llaman, en YouTube, en Spotify, en todo lado. Pero la idea es que lo manden al grupo de matrimonios y que se ponga este tema en la mesa. Cómo usar la palabra de Dios en medio de los conflictos, cómo usar al Señor en medio de los conflictos, cómo ponernos de rodillas en medio de los conflictos en lugar de irnos de la casa. ¿Cómo solucionar los conflictos de la mano de Dios? Escuchemos Santificarnos en Pareja. Es una canción que me encanta. Al inicio dice Luis y María. Se las comparto. Escuchemos. Juntos de la mano en el camino, lleguemos unidos al final. Somos un solo cuerpo y sin la mano de Jesús no somos más. Ofrezcamos el día juntos, comencemos a orar. El proyecto matrimonio de la mano de Jesús brillará. Santificarnos en pareja,
santificarnos, ¿por qué no? Expresar simplemente el proyecto de su amor. Santificarnos en pareja, santificarnos, ¿por qué no? Expresar simplemente el proyecto de su amor. Ir de la mano en el camino no es tan sencillo. Amar implica sacrificio y compartir cada oración. Ofrezcamos el día juntos, comencemos a orar. El proyecto matrimonio de la mano de Jesús brillará. Santificarnos en pareja, santificarnos, ¿por qué no? Expresar simplemente el proyecto de su amor. Santificarnos en pareja, santificarnos, ¿por qué no? Expresar simplemente el proyecto de su amor. Santificarnos en pareja, santificarnos, ¿por qué no? Expresar simplemente el proyecto de su amor. Santificarnos en pareja. Gracias, hermanas y hermanos, de santificarnos en pareja. Conversábamos desde la palabra de Dios de cómo poner a Cristo en medio del conflicto para que nos ayude. Y que después de la canción íbamos a poner ejemplos de santidad. Por supuesto, nuestra Madre María y San José, la Sagrada Familia, vivieron en pobreza, tuvieron que emigrar a Egipto, incomprensión social en la época en que vivieron, el dilema de San José de aceptar a la Madre de Dios, ¿verdad? Los sueños, toma al niño y a su madre, váyase a Egipto, véngase de Egipto. Bueno, iban a matar a todos los niños, imaginémonos que van a matar a todos los niños y que tenemos un bebé en manos. ¿Qué hacemos? Salir corriendo. ¿Cuántos kilómetros? Todos los que sea. Bueno, eso pasó con la Sagrada Familia. ¿Y qué pasó con San José? Obediencia a Dios. Y ese silencio fecundo, ese sacrificio de San José en medio de temas inexplicables para los dos. Cuando María llegó a presentar al niño al templo y el profeta Simeón le sale y le dice que una espada va a atravesar su corazón, yo me imagino que cuando se fue a Egipto porque estaban matando a todos los niños, dijo, wow, esta es la espada. No, la espada iba después cuando mataron a su hijo en la cruz. En todos esos momentos de incertidumbre, María guardaba las cosas en su corazón. ¿Qué significa esta frase? Que hacía discernimiento. Hay que hacer discernimiento en medio de los conflictos. Hay que pedir ayuda, consejos espirituales a personas que tienen más camino. Ir a conversar cuando hay problemas. Eso es ser humilde también. Los papás de Santa Teresita, el Niño Jesús, iniciamos con esa canción. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Luis y María Martín, papás de Santa Teresita, perdieron varios hijos, tuvieron varias enfermedades y vivieron tiempos difíciles en el trabajo. Luis era relojero, Celia costurera y así salieron adelante y son santos juntos. El día de su boda es el día de ellos. Pidamos la intercesión de ellos, porque creemos en la intercesión de los santos. Dios usa las causas segundas. Dios, a través de las personas, actúa. A través de lo que dijo un sacerdote en una homilía, a través de este programa, a través de Radio María, Dios está actuando en las personas. Y eso es maravilloso saberlo. Pidámosle a los papás de Santa Teresita que nos ayuden en el conflicto, que nos haga entender este programa y ponerlo en práctica. Ellos practicaron ese amor tierno, esa
oración constante, esa educación cristiana a los hijos, esa entrega mutua. ¿Y cuál es la enseñanza de este matrimonio? Que la santidad matrimonial, santificarnos en pareja, se vive en la vida cotidiana. El dolor se comparte. El dolor nos hace unirnos más que las cosas del mundo. El dolor nos une más si tenemos claros estos conceptos. Luis y María Beltrame Quattrocchi, 4 hijos y 3 de ellos en la vida religiosa. Eso dice mucho. Los conoceremos por los frutos y, bueno, por supuesto, estuvieron en una época difícil de guerra, en contextos difíciles. Tuvieron la amenaza del aborto de uno de sus hijos y en oración lograron el discernimiento en decisiones muy, muy difíciles, pero que de la mano de Dios se encuentra esa luz. Y se toman las decisiones correctas. Tuvieron un diálogo profundo, también oración de pareja, con compromiso social y político desde la fe. No se escaparon del mundo, sino que lo transformaron. La santidad matrimonial no es escaparse del mundo para estar todo el día frente al Santísimo. La hora santa ayuda a montones, pero nada hacemos si estamos ahí todo el día. Tenemos que ir ahí como en la transfiguración de Jesús, pero después bajar del monte para enfrentar la vida. Una de las frases de los Beltrame que le dice el esposo a María: mi querida María, cada día que pasa siento más claramente que Dios nos ha unido. Esto es una frase de su noviazgo. Tu sonrisa es para mí como una oración. Besos. Tu sonrisa es para mí como una oración. ¿Qué es lo que pasa? Él está viendo a Dios en el otro, en ella. Él está viendo que su vocación es ella. Y esto es precioso. Estuvieron en los tiempos del fascismo, en tiempos muy difíciles. Vamos a ver, quisiera antes de terminar recordar un poquito el método Gottman. Esta gente pasó 40 años investigando y proponen. Hemos hecho programas del método Gottman. Es un método de la psicología que funciona porque trata de conocer al otro, ¿verdad? Son ejercicios de reconciliación, es como una terapia de pareja interesante. El punto 1 es construir los mapas del amor, conocer el mundo interior del otro, sus sueños, sus miedos, su historia. Porque la palabra de Dios me invita a ser humilde, a ser manso, pero bueno, ¿cómo se hace? Bueno, hay métodos desde la psicología, hay formas, hay ayuda. Incluso los matrimonios que son consejeros de otros matrimonios pueden ir al método Gottman y leerse los libros de ellos. María guardaba las cosas en su corazón, como dice Lucas capítulo 2. Y para eso uno ocupa el discernimiento, para poder descubrir qué siente el otro en el silencio, en la observación y en la pregunta afectiva, en la comunicación correcta de esposos. Esto nos lleva a cultivar el cariño y la admiración, otro punto de Gottman. Recordar lo bueno, escribirlo, expresar esa gratitud. Y por Dios, así como María guardaba todo en el corazón, podemos decir que tengo que verme en el espejo y revisar si estoy criticando constantemente a mi cónyuge y parar eso. La primera carta a Tesalónica dice en el capítulo 5, den gracias en todo, porque la gratitud sana heridas. Estoy aplicando versículos a Gottman. En Gottman no los van a encontrar, ¿verdad? Lo que hablan es de los principios, pero estos principios se pueden aplicar desde la fe también. Acercarse en vez de alejarse. Una mirada, una pequeña pregunta nos ayuda a acercarnos. ¿Cómo hago para acercarme si estamos en conflicto? Bueno, acercarse en vez de alejarse. En lugar de irme al cuarto, me quedo ahí haciendo el ejercicio, el esfuerzo. Se lo ofrezco al Señor y después de un rato sale una frase, porque yo me quedo, pero me pongo a rezar y de ahí sale algo. Alguien habló y bueno, abrimos la puerta al diálogo. Y Lucas capítulo 16 dice, el que es fiel en lo poco, el Señor le dará todo, ¿verdad? El amor se construye en ese día a día como los Beltrame. Escuchar, ceder, valorar la opinión del otro. Es el punto 4, Gottman.
permitir que el otro influya. Como decía antes la palabra, sométanse los unos a los otros por reverencia a Cristo. Hacer un orden de prioridad en los conflictos, resolver los problemas que sí tienen solución. Y aquí hay que tener reparación emocional, un diálogo suave, ponerlos de mayor a menor. Bueno, quitémosle a estos 10 problemas 8. Y los que no tienen solución, tal vez no están en nuestras manos. Entonces oremos. Si no está en nuestras manos, oremos. Pero salir del conflicto sí está en nuestras manos, porque aquí están los métodos y los versículos y está el Señor tratando de tomarlos de la mano. Es más, tómense de la mano si están escuchando esto y están enojados, aunque estén furiosos. Tómense de la mano, es el primer pasito, acercarse. Uno de los puntos que dice Gottman, que es bien interesante, es aceptar los conflictos perpetuos. Hay temas que son de larga distancia, por así decirlo. Hay que aceptar las diferencias, buscarle el ideal compartido. No vamos a cambiar al otro. Tenemos que aceptarnos como somos. Entonces, bueno, llevamos tantos años juntos, aceptémonos como somos. No vas a cambiar. Yo quisiera que usted sea así, 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 pero no vas a cambiar. Bueno, ¿hasta dónde podemos cambiar? ¿En qué cosas? Escribámoslo, meditémoslo y pidámosle a Dios ayuda. Pero muchas veces, muchas personas viven soñando con el cambio de las personas y al final nunca cambiaron. Al final tengo que cambiar yo, tal vez. ¿En qué puedo cambiar yo? Y compartir sueños, tener un ideal mutuo. Miren qué bonito. En Schoenstatt, el fundador nos enseñó a sacar ideales y tenemos talleres para el ideal personal, para el ideal matrimonial, incluso para el ideal de un grupo. ¿Qué significa esto? Que uno, viendo la historia, digamos el ideal personal, mi historia personal, cómo fue que me encontré con Cristo. A mí me invitan, bendito sea Dios, a dar conferencias o charlas, decimos aquí en Costa Rica, a las parroquias o los movimientos o dentro del mismo movimiento de Schoenstatt. Y generalmente lo que me piden es el testimonio, que los testimonios son muy importantes en la vida de la iglesia. Entonces, pues he ido desarrollando un montón de fotos para recordarme de un montón de cosas y como estoy en eso y siempre doy esta charla del testimonio, pues siempre me voy acordando de otras cosas y voy incorporándole más cosas, ¿verdad? Más fotos y para ponerlos en un PowerPoint, por ejemplo. Pero de ahí, de esa historia, del paso de Dios en mi vida, en mi historia, de ahí uno puede sacar una frase. Pensando, digamos, en las personas que han influido montones en nuestra historia. Por ejemplo, en paz descanse, para mi matrimonio, el padre José Mosqueta, un sacerdote que ya murió, comboniano, fue importantísimo. Esto fue antes de Schoenstatt. Hacíamos retiros de matrimonios, aprendimos montones. Y bueno, para mi esposa es como un segundo papá. Y bueno, siempre le rezamos a su alma, pedimos su intercesión. Entonces, bueno, él fue importante y así quisiera que ustedes como pareja escriban su historia desde que se conocieron hasta hoy y que traten de detectar a Dios y al final resuman todo en una frase. No es tan sencillo. Nosotros hacemos un taller de varias sesiones para lograrlo, pero bueno, es como el titular. Hay información en internet sobre el ideal personal, el ideal matrimonial en Schoenstatt ponen, y ahí hay un montón de documentos porque son públicos. Y lo que decía el fundador de esto y del otro. Entonces, les dejo esa tarea. El mensaje de hoy era cómo tratar de resolver nuestros conflictos de la mano de Dios a través de su palabra, de su presencia, de nuestra oración y de métodos que nos pueden ayudar, que el Señor los pone ahí para que los usemos. Señor, te damos gracias porque hemos escuchado este programa hasta el final. Te pedimos que derrames tu bendición sobre cada una de las personas que estamos escuchando este programa. Que si estamos en un momento de conflicto con nuestro cónyuge, que nos ayudes. Que nos envíes al Espíritu Santo para poner en práctica todas estas cosas, estos versículos, estos métodos. Pero sobre todo para que nos hagas ser como Santa Teresita. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza, que yo pueda ser humilde, Señor. Humilde para reconocer que eres tú el que nos une, que es tu amor el que nos une, Señor. Y si tu amor es el que nos une, todo está bien, porque eres amor, Señor, y queremos ser amor nosotros también.
pedimos la intercesión de nuestra Madre. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Demasiadas gracias por su sintonía, demasiadas gracias por escuchar este programa completo. Les ruego que participemos en las redes sociales de Santificarnos en Pareja y de Radio María. Discutamos el tema, cuéntenos cómo salieron adelante en sus conflictos, cuéntenos, para aprender todos unos de otros. Que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por Radio María. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.